buenas a todos, hoy vamos a hablar del espacio y si de cómo turistas podremos viajar en las próximas décadas, porque es una duda que nos surge yo creo mucho a menudo y vemos esas imágenes tomadas por satélites, por astronautas y decimos, tiene que ser algo muy especial. Han pasado casi 65 años desde que el primer humano viajó a lo que se conoce como el espacio, que ahora también os diré brevemente qué es eso del espacio, porque claro, o sea, tenemos ideas, pero ¿qué es exactamente? Tiene una definición. Y es que el primer vuelo lo hizo el 12 de abril del año 1961 a bordo del Vostok 1, Yuri Gagarin, el astronauta ruso, que recordemos que en aquel momento estaba el contexto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues Yuri completó una órbita alrededor de la Tierra en 108 minutos. ¿Cuántas personas han ido al espacio? Pues entre 600 y 700. Realmente son muy pocas personas cuando lo pensamos, porque si somos 7.000 millones de humanos, o no sé cuántos seremos ahora mismo, pero por ahí, realmente son muy pocos. ¿Y cómo se mide? Como os decía antes, ¿qué es el espacio realmente? Pues hay dos definiciones. Una es de la FAA en Estados Unidos, que dice que el espacio empieza a partir de 80 kilómetros de altura desde la superficie terrestre. Pero luego hay otro límite internacional que son 100 kilómetros. Entonces, según si utilizamos una medida o la otra, la cantidad de gente que ha viajado al espacio. Desde luego que los primeros por número son los americanos, con más de la mitad de los vuelos. Y aquí en Europa los número uno son Alemania, con 13. En España tenemos uno. Y si nos vamos a LATAM, realmente hay poquitos países que han tenido un único astronauta, como México, Brasil y Costa Rica. Así que hoy vamos a hablar de viajes suborbitales, orbitales y estaciones. Pero muy rápido, ¿qué es eso de una órbita? La órbita terrestre es realmente la trayectoria elíptica alrededor del Sol. ¿Por qué elíptica? Porque la Tierra es un óvalo alargado, o sea, no es una esfera perfecta. Entonces, bueno, ¿qué es realmente la órbita? Pues esa vuelta al Sol, que en nuestro caso dura pues un año, 365 días, y es el que permite las estaciones en la Tierra. Así que pues nada, vamos a empezar con los viajes suborbitales. Pues sí, y creo que hay que aclararlo también, que es un vuelo suborbital, y es básicamente un vuelo que sale de la atmósfera terrestre, que cruza ese límite convencional del espacio, eso que has comentado tú, que está situado en torno a los 100 kilómetros de altitud, pero que en este caso no alcanza la velocidad necesaria para entrar en la órbita o entrar en órbita alrededor de la Tierra. Es decir, básicamente, que el vehículo sube muy rápido, llega al espacio, permite unos minutos de ingravidez y después vuelve a caer hacia la Tierra siguiendo una trayectoria balística, que es muy similar a la parábola que describe un proyectil cuando lo lanzamos al aire, ¿no? Pues dicho de forma aún más sencilla, pues es que subes, flotas unos minutos y vuelves. Eso es un vuelo suborbital, ¿no? Y la diferencia clave con el vuelo orbital, que luego Gerardo lo desarrollará un poco más, está meramente en la velocidad. Y es que para entrar en la órbita, una nave necesita alcanzar aproximadamente 28.000 km por hora en sentido horizontal. En un vuelo suborbital, en cambio, esa velocidad es mucho menor, lo que reduce drásticamente la complejidad técnica, el consumo de combustible y, evidentemente, pues el coste y el nivel de riesgo asociado a esa operación. Por eso el turismo espacial ha empezado aquí, y es porque el vuelo suborbital es la forma más sencilla, segura y viable de ofrecer una experiencia espacial real a día de hoy, ¿no? Pero desde el punto de vista técnico también, un vuelo suborbital también exige varios retos muy importantes, ¿no? Y es que el vehículo debe ser capaz de acelerar muy rápidamente en vertical, soportar fuerzas G elevadas durante el ascenso y manteniendo la cabina completamente presurizada, gestionar el calor durante la reentrada y finalmente ejecutar un aterrizaje preciso y seguro. Y todo esto ocurre en un ciclo de vuelo extremadamente corto, de apenas unos minutos. Aún así, comparado con un vuelo orbital, se trata de un sistema mucho más sencillo, repetible y sobre todo económicamente más viable que este, ¿no?
Y esta simplicidad, comparándolo siempre con un vuelo orbital, es la que ha permitido que por primera vez en la historia, y que pues ha salido en la televisión y que está saliendo, pues civiles sin formación de astronauta, digamos, puedan experimentar el espacio, porque esto es lo que ha permitido los vuelos suborbitales, ¿no? Voy a dar algunos ejemplos de empresas que hacen o planean en un futuro realizar vuelos suborbitales. Si realizan también vuelos orbitales, Gerardo lo desarrollará más después, ¿no? El primero, el más famoso, que es la empresa que tiene sede en California, en Estados Unidos, que es Virgin Galactic, que es pues eso, la empresa más visible en turismo suborbital del mundo. Su sistema parte de un avión nodriza que despega de forma convencional desde pista y asciende hasta unos 15 kilómetros de altitud. En ese punto libera la nave espacial, que enciende su motor cohete y asciende hasta unos 85 o 90 kilómetros, que es lo que comentaba David al principio. Qué locura, ¿no? O sea, desde 15... Exacto, tira hasta 85 o 90. Lo que se ha de sentir eso, ¿no? Pues sí, y justo cuando llega, pues ahí es cuando empiezan esos pequeños minutos de ingravidez, pues la nave vuelve planeando y aterriza como si fuera un avión, digamos, convencional, pero con sus diferencias, ¿no? La experiencia completa dura alrededor de unos 90 minutos, aunque la fase de microgravedad que experimentan los pasajeros se limita a unos 2 o 3 minutos. Entonces, con el Virgin Galactic realmente quiere darle el enfoque claramente experiencial, ¿no? La nave tiene ventanales bastante grandes, una cabina espaciosa, un despegue relativamente suave y con un aterrizaje similar a un avión convencional, lo que le da ese toque, pues digamos, un poco más elegante y una sensación mucho más cercana a la aviación, que es al de los cohetes, digamos, que tenemos entendidos pues, como persona normal media, ¿no? En cuanto al coste, los billetes se sitúan actualmente en torno a los $600.000 por pasajero. Cogedlo esto con pinzas porque evidentemente estamos hablando de un sector donde los precios son relativamente altos y puede variar, me imagino como todo, en función de la demanda también. No, y se subastan, o sea, muchos de estos viajes es que se subastan, entonces el precio por el que está anunciado no tiene efectivamente. Claro. Pues digamos que, pero por ahí debe andar, pero sí. Porque no hay misiones de estas todos los días, evidentemente. Claro. Pues bueno, entonces lo que dices tú lo convierte en un producto de lujo extremo, porque bueno, no solo busca llevarte al espacio, que sientas esa primera experiencia del espacio, sino convertir todo el proceso en una experiencia pues muy emocional y premium y muy cuidada, ¿no? Hablando de otra empresa, también en Estados Unidos, en este caso su sede en Florida, se trata de la empresa Space Perspective, que tiene un enfoque completamente distinto. Y es que no utilizan cohetes, sino un globo estratosférico gigante que eleva lentamente una cápsula presurizada hasta unos 30 o 35 kilómetros de altitud. Técnicamente no se cruza la línea del espacio, pero sí se alcanza una altura suficiente para empezar a observar la curvatura de la Tierra y la oscuridad del espacio. En esa zona no hay ingravidez. Y también la experiencia, pues no hay aceleraciones bruscas, no hay fuerzas G elevadas, como puede ser el caso de Virgin, ¿no? Pero la diferencia es que es una experiencia más larga, porque puede durar entre 6 y 8 horas, y está más basada en la contemplación y el confort y ese lujo que te da esa experiencia. Se podría definir como una especie de crucero estratosférico de altísimo nivel, ¿no? No, y que es una pasada, o sea, ya empezar a ver la curvatura es una experiencia muy especial, desde luego. Es algo único, sí. Pone la vida en perspectiva, yo creo que esa es la cosa. Si tú decías que habían solo 600 personas, ¿no?, que habían ido al espacio, yo creo que el número de personas que han, digamos, no al espacio, pero a ese límite, a esas alturas tan elevadas, pues igual será muy pequeño. Entonces, por eso es una experiencia tan premium. Entonces, el coste por pasajero que he ido buscando, que un poco tarifica esta empresa, está en torno a los $125.000, muy por debajo del de los vuelos suborbitales con cohete, lo que también abre la puerta a un mercado pues bastante más amplio, también entendiéndose que bastante más amplio siempre en ese nicho, ¿no? Y aunque no es un vuelo espacial en sentido estricto, compite claramente en el mercado de turismo extremo premium y podemos decir que conceptualmente se engloba dentro del ecosistema suborbital, ¿no?
Pasando a otra empresa, y ya en Europa y concretamente en España, tenemos un proyecto también muy interesante, que es la empresa de 02 Infinity, con sede en Barcelona. Y también es un concepto muy similar al de Space Perspective, porque utiliza también globos estratosféricos para elevar cápsulas presurizadas hasta unos 35 kilómetros de altura, ¿no? Su proyecto, llamado Bloom, busca ofrecer una experiencia de turismo estratosférico de lujo, también con vuelos largos, estables y accesibles para un público más amplio que el de los cohetes suborbitales. Desde el punto de vista tecnológico, este enfoque tiene enormes ventajas, que un poco las que he comentado con el Space Perspective, ¿no? El precio estimado también es similar al de la empresa anterior, en ese rango de entre los 100, 120, incluso 150.000 euros, dependiendo de la configuración final del servicio. Y lo mismo, ¿no? Aunque no ofrece ingravidez, sí permite una experiencia visual increíble y absolutamente única. Y también por concluir con los vuelos suborbitales, no podemos dejar de mencionar China, como últimamente estamos haciendo más y más en todos nuestros vídeos, ¿no? Porque China también está entrando con fuerza en el segmento suborbital. Y es que la empresa más avanzada en este campo en China es la empresa Deep Blue Aerospace, con sede en Jiangsu, China. Y es que está desarrollando un cohete suborbital reutilizable pensado específicamente para vuelos tripulados de corta duración, con un perfil clásico como puede tener otras empresas similares, ¿no? Es de ascenso vertical, superación del límite del espacio, unos minutos de ingravidez y vuelta. La compañía ya ha anunciado la venta de los primeros billetes con un precio aproximado de $200.000 por pasajero. Mirad la diferencia con Virgin, lo que la sitúa en una franja inmediata entre el lujo extremo occidental y el turismo premium más accesible. Aún está en fase de pruebas, pero representa claramente la apuesta de China también por el turismo suborbital real, ¿no? Y aquí la diferencia, que incluso quiere competir con empresas americanas o occidentales, pero a un precio radicalmente inferior. Y esto también dando a entender que China también apuesta muy fuerte en todo y también este mercado China nos va a sorprender algún día que lo va a hacer a unos precios ridículamente más accesibles a todos y Y se lo tendrán ahí guardadito porque eso, yo aquí haciendo el research de los números, solo hay 28 chinos que han sido astronautas. 28. Son pocos, realmente son muy poquitos, considerando el potencial de China. Aunque bueno, tampoco os penséis que, por ejemplo, Rusia, 138. O sea, es que esto nos da a entender que lo complejo que es. Pues en ese camino el vuelo suborbital se ha convertido en el verdadero primer paso de la humanidad, digamos, hacia el turismo espacial, y la siguiente gran fase es ya, digamos, que el vuelo orbital, que Gerardo nos va a contar. Sí, y entrando en este tema, si no me equivoco, Virgin Galactic fue de las primeras empresas en comercializar este tipo de viajes. Y al ser los primeros, pues los costos eran muy elevados. Por eso hay tanta diferencia entre la empresa que dices tú, China, y Virgin Galactic, y la que voy a hablar yo, que es Blue Origin, que es la empresa de Elon Musk. Para los que no conocen. De Jeff Bezos, perdón. Sí. Ahora voy a la otra, que es la de SpaceX. Sí, es que los tres grandes billonarios de la tecnología son quienes están metidos principalmente allí. Y sobre todo Blue Origin, de momento se ha quedado en vuelos suborbitales también, pero lo ha democratizado, por así decirlo, de una manera que es más accesible a todos. De hecho, hay un español famoso que creo que es el CEO de Civitatis, que llegó a volar con Blue Origin. Y sobre todo es una compañía que se dedica a esto, a hacer viajes turísticos al espacio. Te da una experiencia de unos minutos, como dices tú, es como si fuera un trampolín, o sea, es un cohete reutilizable que alcanza 11 minutos. Es una línea donde están los 100 kilómetros, donde está la división entre pues, lo que es espacio y no es espacio. Y estás 11 minutos en esa línea, pues, donde puedes tomar fotos, ver cómo se ve el espacio, la oscuridad. Y la diferencia aquí, más que nada, es que no alcanzan esa velocidad que un vuelo orbital, que ahora voy a entrar, ¿no? Son escalas totalmente estratosféricas cuando comparas uno con el otro, y te da la magnitud de cómo tan diferente es un vuelo suborbital, un vuelo totalmente orbital, ¿no? Pero entrando un poco en esta empresa, en Blue Origin, ahora mismo la nave que tienen se llama New Shepard, donde caben 6 personas. De hecho, hay varios vídeos en YouTube y fueron bastante famosos, que varios famosos se subieron a esta nave, y hay videos colgados en todos lados donde se puede ver
que es como una cápsula que están todos en círculo y tiene una mini pantalla y van sentados como si fuera un coche de carreras. Es que es súper chulo. Katy Perry, ¿no? Y, sí. Exactamente. Sí. Y es un asiento que... Parece como más como una atracción, de un parque de atracciones o una cosa así. Sí, a mí me encanta que cada uno busca como su momento de sus segundos de oro. Exactamente Sí, lo que... 1, 2, 3, take up space! Flynn, behind you. Look. Flynn, I gotcha. I gotcha, Flynn. Gotcha. Proud of you. Oh, the moon! You guys, I have to tell you, look at the moon. That's amazing. Wow, look at the blue line. Okay. Now it's time to look out. Yo creo que ahora mismo Blue Origin es la empresa que lo ha hecho más accesible y comercial, como lo estamos viendo, y que haya videos y que la gente se lo tome como si ya fueran astronautas, es una barbaridad, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a seguir. De momento solo han subido 90 personas a este tipo de actividad o atracción, como le queramos llamar hoy en día, porque ya más que nada es una atracción. Y el precio no está muy lejos de los chinos, entre 250.000 y 500.000 dólares, o sea, $500.000. Yo creo que también habrá un momento que habrá tanta demanda y poca oferta donde pueden establecer precios, pueden subastar también algún tipo de asiento para algún tipo de excursión de estas, ¿no? Yo creo que yo si tuviera el dinero, sinceramente, yo sí lo haría. Ya yo lo habría hecho también, seguro. Sí, es probable. Simplemente sentir las fuerzas G que hay al momento de despegar y al momento de caer debe ser una bestialidad, ¿no? Eso por parte de Blue Origin, que seguimos hablando de vuelos suborbitales, pero si nos enfocamos ahora en vuelos orbitales, donde ya las diferencias son una locura, traigo unos datos aquí para que pongamos en perspectiva cómo está el suborbital con el orbital, para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, el suborbital son 100 kilómetros, lo que habíamos dicho, y el orbital va a partir de los 200 a los 400 kilómetros, que esto puede obviamente ser más o menos, pero es a partir de ahí. Las velocidades que se alcanzan en suborbital, pues bueno, son velocidades más normales que se acercan a las velocidades de la Tierra de un cohete, y orbital estamos hablando de más de 28.000 kilómetros por hora. Eso es una locura. La trayectoria, como decías tú, Lucas, en suborbital es un arco, y cuando estamos hablando de orbital es circular. Exacto. Claro, es que entras en la órbita. A ver, eso, que tienes que ir muy rápido precisamente como para engancharte a esa inercia que lleva la órbita de la Tierra y precisamente poder darle la vuelta. Tal cual, pero cuando SpaceX está intentando sacar una cápsula para llevar cargamento a la estación central, bueno, no si saben, hay una estación central, La ISS. la ISS, son ventanas para que puedan coger esa órbita y usar menos combustible, porque necesitan el impulso. Cuando entras en un pelotón en ciclismo, que te aprovechas de para quien nos oiga que es ciclista, lo sabe perfectamente, que si tú estás en un pelotón y te vas, y no es lo mismo liderarlo que estar en el pelotón, que te aprovechas de la inercia. Pues esto es o en la Fórmula 1, cuando coges el rebufo de un coche te da más velocidad. Sí. Pero bueno, son cosas muy similares que se utilizan en la física para hacer las cosas más sencillas, entre comillas. La gravedad, o sea, no es lo mismo la microgravedad, que es muy corta en un vuelo suborbital, que la gravedad continua y pura y dura del espacio, ¿no? Claro. Obviamente, pues, el precio uno no tiene nada que ver, porque ahora voy a decir el precio de lo que cuesta SpaceX llegar a la estación central, por ejemplo. Esas son las diferencias que marcan entre uno y otro. Entrando a los vuelos orbitales, nos vamos a la compañía de Elon Musk, que creo que ya mucha gente ha escuchado de ella, porque es súper famosa. Ahora mismo pues están trabajando todos los días para poder llevar gente a Marte, que esa es la promesa de Elon Musk, pero bueno, de momento van paso por paso. Ahora lo que llegaron a hacer hasta hace poco, uno de sus retos o hitos fue llevar a gente que no era astronauta, no tenía ni carrera ni bueno, se tendrían que haber preparado, pero no tenían nada que ver a la estación central. Entonces, un particular, llamémoslo tal cual, así. tal cual. Sí. Lógicamente aquí estamos hablando de millones, o sea, el asiento son precios estimados, ¿sabes? También hay que cogerlo con pinzas. Está entre 50 y 50, o sea, 60 millones de dólares. Sí, por ahí anda. Wow. Para meterte a la cápsula llamada Dragón de Elon Musk.
esta es una cápsula que la verdad es muy chula, o sea, si la ves por dentro es como si fuera un Tesla, porque solo tienes pantallas... Muy futurista, o sea, es que Elon Musk es como muy futurista y todo lo que imaginábamos en esas series de los 90s, de los 80s, a lo mejor yo creo que en algunos de los diseños de SpaceX, por ejemplo, se plasma esa tecnología o esa... Sí, esa inspiración, sí, seguro que ha venido de ahí, seguro, sí. Esto es un inicio de lo que se viene, o sea, porque ya ha logrado que gente que no tiene experiencia y haya llegado a... Para mí es una locura, o sea, que tú Lucas, o tú, David, tienes el dinero, te sobra y quieres llegar a la estación central y ver lo que es realmente estar en el espacio, lo puedes hacer. Esta cápsula, lógicamente, si la comparamos con una antigua, creo que los rusos tenían una cápsula, no me acuerdo ahora el nombre, es la que utilizaban para llegar a la estación central. Creo que era la única que llegaba y cabían solo 3 personas, o sea, y no había espacio para nada porque llevaba mucha carga. Si lo comparamos con la cápsula Dragon, caben casi 6 o 7 personas y bueno, hasta más, porque ahora mismo solo se ha intentado con menos personas para llevar más carga, pero la tecnología que hay es bestial. De hecho, en la página web de SpaceX se puede ver los trajes nuevos que están... Es una locura, o sea, Wow. te explota la cabeza cómo algo tan fino puede soportar el espacio. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo, los cambios que estamos viendo. Increíble. Y yo creo que va a haber mucha demanda porque hay mucho dinero que van a querer hacer este tipo de viaje y pues empezaremos a ver más misiones, porque el principio es intentar darle vuelta a la Luna, eso es lo que sigue, y luego llegar a Marte. Pero bueno, no nos quedamos ahí y vamos a la siguiente estación, que es la estación central. David, ¿qué nos puedes hablar sobre esta estación? Sí, porque habéis hablado de vuelo suborbital, vuelo orbital, pero luego está esa estación espacial internacional y eso es el concepto de poder vivir en el espacio. Ya no es ir y darse la vuelta en misiones como por ejemplo las orbitales que pueden llevar un par de días, por ejemplo. No, ya es estar por periodos extendidos en el espacio como lo hacen los astronautas que van a misiones de investigación y demás. Bueno, y los turistas actuales que van a la ISS también tienen que permanecer allí en un periodo de tiempo con los astronautas. Pero yo os voy a hablar de los 2 proyectos que están más adelantados, que en vuestro caso estoy seguro que en esos vuelos suborbitales, orbitales también habrá otras empresas compitiendo. Lo que pasa es que, bueno, hoy aquí estamos resumiendo los proyectos que están más avanzados o ya están funcionando a día de hoy. Pues yo voy a hablar primero de Haven One, de la empresa Vast Space, y el objetivo es crear la primera estación espacial operativa que sea un destino de turismo, de investigación y para misiones privadas también. Puede funcionar de manera independiente o como parte de una estación mayor, o sea, como la ISS que se fue construyendo en módulos poco a poco, pues esta pasaría lo mismo. ¿Cuál sería el coste de ir allí? Pues como en muchos casos no hay cifras oficiales, pero se estima que sería entre 50 y 70 millones de dólares. Ese es un precio similar al que tiene ir hoy a la Estación Espacial Internacional en una misión, por ejemplo, de SpaceX en esa cápsula Dragon. Curioso, ¿no? ¿Cuál es el...? Sí. ¿Cuál es el plazo? Y por eso digo que estos casos están bastante cercanos, si es que todo va bien, porque aquí se habla del primer trimestre de 2027, o sea que no queda nada realmente. ¿Cómo sería ese viaje? Pues el lanzamiento sería precisamente en una cápsula de Dragon, de SpaceX, se autoacoplaría a esa estación Haven One para una estancia de entre 3 y 30 días. Y claro, durante ese periodo la gracia es que los pasajeros van a experimentar esa microgravedad que habéis mencionado y que es realmente, o sea, vivir en un ambiente de muy baja gravedad, aproximadamente un 12% de la que hay en la Tierra, y bueno, eso es lo que vemos, que las cosas flotan y demás, pues esa gran experiencia, vivirla durante un tiempo prolongado. ¿Y qué habría dentro de Haven One? Pues vistas panorámicas, actividades científicas con la tripulación y también, o sea, estarías conectado todo el tiempo con la Tierra, que no vaya a ser que te asustes por allí arriba. Y luego hay otra que es de Axiom, que es una empresa también muy importante en el sector y de la que se habla mucho, Axiom Space, con su Axiom Station. Y de acuerdo con distintas fuentes en internet, es la segunda que estaría más avanzada en
el lanzamiento finalmente de estas estaciones. ¿Cuál es el objetivo en el caso de Axiom? Bueno, construir una estación que de igual manera sea modular, pero en este caso la diferencia es que en un principio se va a acoplar a la ISS, o sea, va a ser parte de esa ISS. ¿Por qué? Porque la ISS fue lanzada el primer módulo en el año 98 ya, o sea que es bastante antigua. Sí. Y le quedan apenas unos 4 años de vida, o sea, para entre el 2030 y el 2031 la Estación Espacial Internacional tiene que desaparecer. Que de hecho es interesante porque la NASA ha contratado a SpaceX para que diseñe un vehículo que consiga bajar todos esos módulos de la ISS. Entonces, en este caso, pues esa Axiom Station se va a enganchar en un principio a la ISS, pero para el 2030 se estima que ya sea totalmente independiente, porque eso, la ISS como la conocemos, los módulos que hay a día de hoy, van a desaparecer. O sea, perdón que te interrumpa, es reemplazar la que existe ahora mismo por efectivamente. Una nueva. Y de hecho, esa es la idea de Axiom, que a partir de 2030 se hayan lanzado otros módulos para que sea el reemplazo de la ISS. Entonces su modelo de negocio es distinto. Yo creo que ahora va a ser más rápido, ¿no? Con más tecnología, comparado con esa época que yo creo que tardaron más en acoplar todos los segmentos. Bueno, y que ahí, claro, cada módulo era de un país, por ejemplo, o sea, participaron distintos países, China, Rusia, Estados Unidos, Canadá, cada uno construyó un módulo y bueno, se fueron lanzando progresivamente. Así que bueno, en este caso, el objetivo, pues por supuesto, sigue siendo ofrecer turismo, investigación y también fabricación ya en microgravedad, que puede tener algunas ventajas en las que hoy no vamos a entrar. ¿Cuánto costaría? Pues igual, aproximadamente unos 55 millones de dólares, aunque Axiom dice que llegado el 2030, cuando se desacoplen, esos precios deberían bajar mucho porque no dependerán de un tercero. ¿Cuál es el plazo? El primer módulo se lanzaría entre 2027 y 2028 y como dije antes, la separación sería en el año 30. O sea, que estamos hablando de que esto ya está aquí, si todo va bien. Y en este caso, el viaje sería muy parecido porque también sería en Dragon, la cápsula de SpaceX, hasta esa nueva estación. Hay un entrenamiento previo en estos casos que vas a vivir en el espacio, que Axiom cita entre 2 y 3 meses de entrenamiento previo, o sea, es muy significativo, para una estancia que iría de entre 8 y 14 días. Pero ahí habría habitaciones privadas, cúpulas panorámicas y actividades dirigidas por astronautas. Así que bueno, esto sería ya un hotel en el aire. Sí. Bueno, en el aire no, en el espacio, perdón. Aunque es verdad que se van a abrir en los próximos años muchas alternativas para viajar al espacio, pues durante muchas décadas es probable, o más bien no es probable, es que es una realidad que seguirán siendo para los económicamente más privilegiados en la Tierra, porque aún si las cosas van bien, los viajes más baratos, más o menos en 15 años, a la subórbita, se habla de que estarían entre 150 y 200.000 euros. Así que en 20 años. Así que a currar. Entonces, quien quiera planteárselo, queda mucho camino por recorrer antes de que esto llegue a las masas. Si os ha gustado este contenido, os gustaría que hablemos más del espacio, dejárnoslo en comentarios, suscribiros al canal, activar las notificaciones. Estamos también en Spotify. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.